Hola, buenas tardes a todos nuestros televidentes o nuestros amigos de nuestro canal de Facebook. Hoy día es un día muy especial para los que nos ha tocado entrevistar. Hoy día yo tengo entrevistar a mi primer jefe, se puede decir, ¿ya? El último de los comisionados nacionales que hubo en Guía Scout de Chile. Los siguientes fueron el director ejecutivo. Así que vamos a conversar un rato con él, vamos a conocerlo más allá de su función como director ejecutivo, de cómo llega y un poco saber qué es de él hoy día. Y aprovechar este tiempo para saber alguna chimuchina, alguna historia, algo por ahí que sea bueno contar. Así que con ustedes quiero presentarle a Daniel Oyarzún. Hoy día no estamos solos, así que vamos a ser de director y de conductor. Así que buenas tardes, Daniel, ¿cómo estás? Hola Rodrigo, muy bien, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por traer a tantas personas que en algún momento fueron parte de esta institución. Bueno, Daniel, para empezar quería contarte que queremos ir conociendo un poco tu vida, la idea para que nuestro canal te vaya conociendo un poco más también, ya que si bien han pasado ya, ¿cuántos años ya que no estabas en la institución? En la institución 10 años, en el año 2014. Entonces queríamos que nos vayas contando un poco tus aspectos personales, familia, estudios, trabajo, cómo llegan a los Scouts. Bueno, yo ya voy a entrar en el club de los setenteros, digamos, de año. Nací en enero, el 22 de enero del año 1955, tengo 69 años. Nací en la comuna de Santiago, comuna además de la que he vivido siempre, digamos. Siempre con mi familia y después también de casado y después de separado y después de divorciado, siempre viví en Santiago. Y la experiencia de vida que me tocó vivir tiene mucho que ver también con lo que uno es como fue con la familia que tuvo mi madre Julia, mi padre José Orlando, digamos. Ellos se separan a los 5 años, mi madre trabajando duramente para poder educarnos a mí y a mi hermano Jaime, que hoy día en paz descanse. Y en un tiempo complejo, digamos, pero también en un tiempo muy bonito, digamos, de formas y de maneras donde todo lo que podía pasar en la niñez de uno tenía que ver con uno inserto en una comunidad, con uno con los demás, con uno conjugando, con uno con todos los temas. Por lo tanto, era una niñez en la cual tú eras parte de un grupo, de un contexto, de una comunidad total. Y aprendí en esos momentos, estudié en una escuela muy cerca de ahí, en Camin, en la escuela San Antonio de Padua. Nací en el hospital San Juan de Dios, también aquí cerca dentro de la comuna. Entré a los Scouts, en el grupo Scout de la Federación de Scouts Católicos que había en esa misma escuela. No duré mucho tiempo en los Scouts cuando entré porque mi mamá no me daba mucho permiso para ir a los campamentos, le tenía miedo de ir a los campamentos de Scouts y no le gustaban. Entonces, claro, yo si no iba a los campamentos me aburría, entonces por lo tanto me empecé a hacer habitué de otros movimientos y de otras organizaciones de forma tal de ser muy interactivo. Siempre me gustó organizar cosas, creé organizaciones de compañeros, de donde yo vivía, trabajé, digamos, armando cosas. En el colegio siempre fui líder estudiantil, en el centro de alumnos, me gustaba organizar festivales de la canción. Por lo tanto, esas cosas que no pude canalizar cuando entré a los Scouts y no podía extenderme más allá porque no me autorizaban a ir al campamento, las fui derivando en otras cosas que hice
en el colegio, en el liceo, en las cosas que fui construyendo con mi madre. Después entré a la universidad, partí estudiando un año, estudié Historia y Geografía a la Universidad Técnica, después entré a estudiar Pedagogía a la Católica y últimamente también después Derecho en la Universidad de las Américas, hice un par de postítulos y posgrados afuera, digamos, me especialicé en algunas cosas que tenían que ver con jóvenes, con liderazgo y con cuestiones. Y entre todos esos temas, estudiando y trabajando, llegué a un colegio en la comuna, la que era en ese momento antes de la división Scout, la comuna de Las Condes, que se llamaba Colegio El Dorado. Y en ese colegio que estaba en la Villa El Dorado, en las tranqueras con Puerto Rico, allá en la comuna de Las Condes, llegan un día 3 líderes de la asociación: Patricio Bull, Fernando Marchana Meyer y Juan Palacios. Y llegan, digamos, con la proposición a la escuela de armar un grupo scout y de poder trabajar en un grupo scout. Y junto nosotros con 2 profesores más del cuerpo de profesores de ese colegio, digamos, con el profesor de física y el de matemática, empezamos armando un grupo de scout por allá por el año 1984. O sea, ya hace 16, 24, 40 años atrás. Armamos un grupo en un distrito scout, y se van a acordar algunos de los que van a escuchar este tema, muy complicado y muy divergente con la dirección de ese momento de la Asociación de Guías Scout de Chile, digamos. Los líderes que estaban en ese momento en el distrito tenían siempre mucha diferencia con los liderazgos que habían en la asociación. Pero además Las Condes, y junto con Ñuñoa, escuchaba a Juan, digamos, a Hugo, digamos, decir algunas cuestiones, entre los 2 distritos prácticamente teníamos una cantidad de delegados en las asambleas nacionales que era imposible de alcanzar por todos los demás distritos, digamos, ¿no? Entonces, obviamente, hacíamos nuestra alianza con la comuna de Ñuñoa en ese trabajo. Y estando en esa escuela y conformando un grupo scout y habiendo llegado estos 3 líderes, por supuesto, digamos, del tema, entro a los procesos de capacitación de la Asociación de Guías y Scout de Chile y al curso básico, que como muy bien dice Hugo Tapia, él fue uno de mis formadores en el curso básico, junto con Alberto Cotapo, con Luis Camps, con Oriana, con Marcia Venegas, con varios dirigentes que estaban en esa comuna, digamos, como dirigentes de formación. Así llego yo al movimiento Scout, por lo tanto tengo un movimiento que pasé entre los 12 y los 14 años por el movimiento Scout, por la tropa Scout, y después ya me desvinculo del tema, me meto más bien en organización estudiantil, juvenil y cosas, y parroquial, y esos temas, digamos, y de iniciativa y de liderazgo y cosas, y después vuelvo al escultismo ya siendo estudiante universitario y trabajando, y por esta vía de haber hecho, digamos, la iniciativa de formar un grupo de scout en el distrito Las Condes, Manquehue Las Condes, que se llamaba en ese momento. Para que tengan una dimensión, digamos, del porte del distrito, digamos, el distrito Las Condes Manquehue representaba 32 delegados en las asambleas nacionales de la asociación. O sea, era una estructura enorme del tema. Yo soy y esto lo quiero decir ahora porque también lo voy diciendo durante esta entrevista, digamos, soy un agradecido eterno del movimiento Scout y de todas las personas que se cruzaron en mi vida Scout, de todas, sin excepción. No tengo ni odios ni revanchismos con nadie. Viví
la vida plena, más plena que uno puede vivir como dirigente scout, como dirigente nacional, como dirigente de la mejor rama del movimiento, como podrán coincidir todos ustedes, que son los lobatos, porque hemos escuchado mucho de scout, pero muchos han escuchado a lo que es el centro del escultismo, que son los lobatos, ¿cierto? Viví mi lobatismo, digamos, como siempre, y aún hoy día cuando voy a algunos supermercados por ahí, algunos me gritan Balú, entre en medio de toda la gente, digamos, aún hoy día, 40 años después. Entonces, y quiero que eso dejarlo sentado. Estando yo ejerciendo como, hoy día se llama director de distrito, si no me equivoco, entonces era jefe de distrito, digamos, como jefe de distrito de ese distrito, Las Condes Manquehue, después viene la división, digamos, en Vitacura, y se dividen ya en 2 y 3 distritos, toda la zona de allá arriba. Tengo un ofrecimiento, porque en el intertanto conozco a Gerardo González, que era el director ejecutivo del tema, para venir a trabajar a la asociación. Y es un ofrecimiento que me llega, me lo hacen 2 o 3 veces. Yo trabajaba en el colegio, tal como decía, en el colegio El Dorado en Las Condes, era prefecto de disciplina, pero además tenía algunos ramos en historia y geografía, porque como estaba estudiando pedagogía y toda la cosa, entonces tenía varios ramos, manejaba el tema y el grupo Scout y todas las actividades programáticas. A mí me gustaba mucho la educación y me gusta mucho la educación, por lo tanto, digamos, tenía toda una cosa muy interactiva, y además era un colegio en Las Condes, tenía un muy buen sueldo, ¿no? Por lo tanto, cuando llega Gerardo González a ofrecerme que yo me viniera a la oficina nacional a trabajar, digamos, en el área de operaciones, lo tuve que pensar varias veces, y después de 3 ofrecimientos, y uno y el último muy atractivo, digamos, me vengo a trabajar en la oficina nacional. Entonces, ¿Y eso fue en qué año, perdón? Eso fue en el año 1988. Yo entré a trabajar a la Asociación de Guía y Scout de Chile el 15 de abril del año 1988. Esa es la fecha en que yo ingresé a trabajar oficialmente a la institución, a la dirección de operaciones. Y a mí me tocó reemplazar en ese cargo a quien era la directora de operaciones, mi gran amiga María Teresa Maldonado, la Maite Maldonado, digamos, guiadora nacional, mujer que venía de la Federación de Guías, de la Asociación de Guías de Gear Guide, y me tocó reemplazarla a ella, digamos, y me tocó un trabajo que a mí yo creo que es uno de los trabajos que más me han marcado en la vida, que lo hicimos en conjunto con Gerardo González. Armar la nueva estructura nacional de la Asociación de Guías de Scout de Chile y la división distrital del año 1988 en todo el país, en todo Chile. Cuando llega como director de operaciones. Cuando llego como director de operaciones, que es el cargo que me ofrece el que era el comisionado general de ese momento, y ese es el cargo en el que yo entro y reemplazo a María Teresa en el tema, digamos. Ya. ¿Qué hacía específicamente, claro? En esa área, el área de operación era la que se preocupaba de coordinar toda la estructura nacional Scout, toda, en todo el país, todos los distritos. Y obviamente tuvo que primero acompañar el proceso de división distrital, que tuvo mucha resistencia en su primer momento, pero que después la gente le vio viendo su garantía, digamos, al tema, y después irla potenciando, poniendo en marcha, haciendo las capacitaciones, actualizando los cuadros, qué sé yo, toda la historia. Yo me acuerdo que en el año 1988, Rodrigo, viajamos con Gerardo en algunas oportunidades, otras veces también fui con Juan, y otras veces con María Teresa Maldonado también, digamos, viajamos por todo Chile. Por todo Chile, porque en ese momento María Teresa pasó a ser la directora de formación, en la primera estructura que tuvo el Comité Ejecutivo Nacional de ese tiempo, en que María Teresa era la directora de formación, Juan Palacio de método educativo en general, digamos, y estaba también Fernando Marchanen, que trabajaba en toda la área de relaciones institucionales. Entonces, viajamos por todo el país, fue un maratónico año del tema. ¿Bonita experiencia?
enorme experiencia, bonita experiencia y de la cual guardo amigos todavía, digamos. Ahora todavía sigo teniendo, digamos, gente que yo me vinculo, porque claro, no te conté esa parte de mi vida. Después del 88 yo sigo, digamos, después del movimiento Scout, y que lo dejé el año 2014 después de dirigir la Fundación Espacio de la asociación, sigo en el movimiento y en el área social. Me inserto en la Asociación Chilena de Voluntarios y por esa vía empiezo a trabajar con miles de dirigentes sociales de nivel territorial en todo Chile, en los temas que tienen que ver con voluntariado y participación ciudadana en la gestión pública. Y cuando tú hablas de voluntarios, digamos, yo creo que una de las principales organizaciones de voluntariado que existe en Chile, naturalmente, son los Scouts. Los Scouts tenían y llegaron a tener, en el mejor de sus años en el registro institucional, 69.000 miembros, de los cuales 11.000 eran dirigentes. De 11 a... En ese tiempo el Tata Augusto tenía 57 años, ¿no? Estamos hablando de muchos años atrás, el Tata Augusto, que en paz descanse, digamos, y era un encuentro generacional de más de 11.000 dirigentes en todo Chile, que era fantástico. Buenos años, muy buenos años. Daniel, en algún minuto te nombras, te nombran o llegas a ser comisionado general. ¿Cómo fue ese proceso? Porque fuiste el último comisionado general. Sí, claro, porque hubo después una modificación estatutaria y el comisionado general después pasa a llamarse director ejecutivo nacional. Los comisionados generales en esos tiempos eran electos por la Asamblea Nacional. Entonces, la estructura que tenía la corporación, la Asociación de Guías Scouts de Chile, tenía una asamblea de delegados de todos los distritos que era su principal autoridad. Marcaba la línea, decía para dónde iba el movimiento, qué es lo que hacía y toda la historia, y elegía un consejo de 12 miembros y un comisionado general, que era el director ejecutivo o el gerente general de todo el equipo ejecutivo. Eso hacía. Por lo tanto, lo que hacía la Asamblea Nacional era elegir un primus inter pares. 200, 220, 280 o 320 delegados te nombraban 12 consejeros y te nombraban un director ejecutivo. Entonces, uno se sentaba en una dimensión distinta a la de un gerente general en el directorio. Tenía derecho a voto, era electo por la asamblea. En general, siempre el comisionado general tenía una mayor cantidad de votos que cualquier consejero, digamos, había sido electo por mucha más cantidad de votos, por razones obvias, porque era un líder. Entonces, en el fondo, la asamblea decía, mire, yo quiero a estos consejeros que nos digan para dónde va la corporación y para dónde se administra, pero quiero a este como líder individual que quiero que conduzca el movimiento con todos sus temas. Eso decía la asamblea, así hablaba la asamblea en su momento, digamos. Hoy las cosas tienen otra forma, digamos, pero por supuesto en ese momento era así. Cuando Gerardo me trae al movimiento, obviamente algunos empiezan a murmurar. Ese parece que debe seguir siendo una institución extralimitada del movimiento SCALP, las murmuraciones. Pero bueno, esto es parte de la historia, digamos. Empiezan a murmurar que yo era el delfín de Gerardo González. Y puede que así haya sido, digamos, ¿no? Porque Gerardo me pide que postule y el comité ejecutivo me pide que postule, y en la asamblea del año 1992 en Copiapó, yo soy electo por los primeros 3 años, digamos, como comisionado general en una asamblea famosa que teníamos allá. Entonces eran miembros del consejo. Habían dos consejeros que tenían los grupos. Copiapó era una plaza muy fuerte de escultismo en ese momento. Hoy día creo que se ha perdido un poco. Yo voy a ir a contar que vayan desarrollando la pregunta, una comparación, porque yo tengo la suerte hoy día, estimados y estimadas, digamos, de hacer un trabajo muy parecido al que hice como director de operaciones y después como comisionado general. Mi trabajo en los Scouts nunca fue el mismo todos los días, y eso es maravilloso para una persona, es maravilloso. Nunca fue cotidiano.
y aunque hubieron momentos duros, como los momentos post-Jamboree Mundial, por la deuda a la que hubo también, obviamente en su entrevista se ha referido más latamente, digamos, siempre fue esto un tema distinto, digamos, y un tema distinto. Y hoy día que yo tengo la suerte también de ir por el país siempre y a muchas partes, y me encuentro con muchos dirigentes scout que estuvieron, algunos que me llevan incluso su credencial y me dicen, mira, ahí firmaste tú, ¿ah? Comisionado general. Pero que hoy día son presidentes de una junta de vecinos, conducen un club de alguna cosa, dirigen alguna organización de la diversidad o del medio ambiente o de las nuevas cosas que tienen que ver, digamos, con la sostenibilidad y cuestiones, fueron scouts. Nunca se olviden que entonces había un presidente de los bomberos que decía, don Octavio Hinspeter, que decía que un 30% de los bomberos habían sido alguna vez scout. Por lo tanto, el movimiento scout tenía toda una preparación hasta los jóvenes de los 18 años y la ruta y todas esas cosas, y después postulaban esos mismos jóvenes a ser bomberos. Por lo tanto, había todo un camino de personas que aprendían y daban todo su quehacer por el servicio a los demás o por cumplir de alguna forma la ley Scout, y después ponerse en una organización enorme de servicio como los bomberos, y después entrar a otras organizaciones sociales. Y yo me he encontrado en el país hoy día con muchas personas que están en muchos puestos. Yo hoy día trabajo con mucha gente que trabajó conmigo como comisionado general, como la Ivánica Ostoy en Antofagasta, o cuando me encuentro con la gente en el sur y la Carmen Gloria, con mucha gente que está en otros puestos, que está en otras obligaciones, que trabaja en otra envergadura social, aglutinando gente en políticas públicas en otro momento. En esos momentos, cuando sacábamos las cuentas nosotros de esos tiempos y esos años, entre el año 1988 y 2000, digamos, teníamos una gran cantidad de legisladores, diputados y senadores que eran scouts. El movimiento scout logró levantar la mayor cantidad de senadores y diputados, legisladores, que nos ayudaron a obtener el Jamboree Mundial para Chile. La comunidad parlamentaria scout. La Unión Parlamentaria Scout, de la cual fue su vicepresidente mundial, don Gabriel Valdés Subercasó, canciller de la República en tiempos del gobierno de Eduardo Frei Montalva. Don Daniel, ¿qué fue lo que más le gustó del cargo como comisionado general? Yo creo, Rodrigo, sin temor a equivocarme, esos 10 años en que yo estuve prácticamente vinculado a ser el comisionado general entre el año 92, yo después postulé en Concepción el año 95 y tuve hasta el 98-99, el 98-99 por el Jamboree Mundial. No tuvimos asamblea ese año, la asamblea fue el año siguiente, en abril, digamos. Yo creo que ese decenio fue un decenio muy hermoso por el movimiento Scout, por varias razones. Una, es el decenio en que se instalan los campamentos escolares. Es un decenio también importante para el país. En el año 1990 parte la presidencia de Patricio Aylwin Azorca en Chile. Un señor que trabajaba en una organización que nosotros conocíamos muy poco, que se llamaba Antonio Infante, digamos, y que tenía una hija, la Francisca Infante, que era alumna del St. George. Le dice un día, fíjate Francisca, le dice que tengo muchas ganas de hacer alguna cosa, digamos, con la JUNAEP, algo donde podamos darle algo más a los niños, que les damos alimentación y todas las cosas. Bueno, dice la Francisca, los scouts podemos sacarlos de campamento. Esa fue la conversación que se dio entre el director de JUNAEP de aquellos momentos, el doctor Antonio Infante, que después fue ministro de Salud, fue secretario, ha sido director de salud en varias partes. Y empezamos los campamentos escolares en el año 90, antes que Gerardo saliera, terminara su gestión de comisionado general. Esos 10 años por la vía de la JUNAEP son los 10 años en que el movimiento Scout ha recibido una mayor cantidad de plata pública, independiente de lo que recibió por el Jamboree Mundial, para instalarse como movimiento Scout. El movimiento Scout llega a tener
13 lugares de campamento habilitados con baños y cabinas sanitarias permanentes, desde Arica hasta Puerto Montt, en Polincay. Lugares que obviamente tenían mucho atractivo para los scouts porque además se podían utilizar por los grupos. Durante esos 10 años el movimiento scout hizo cosas que eran impensables, como una unión parlamentaria scout mundial en Chile el año 1994. Y viene el rey Carl Gustav XVI de Suecia, digamos, viene a Chile, digamos, a la reunión de la Unión Parlamentaria Scout Mundial, y lo recibe el presidente y todas las cosas. Hay todo un tema que tiene que ver con el movimiento scout muy fuerte, y Chile, que había liderado en la década anterior, del 80 al 89, con mucha inserción, con contacto con nuestras asociaciones hermanas, Argentina, Paraguay, Uruguay, el Cono Sur, que le llamamos Perú y Bolivia, que teníamos los scouts del Cono Sur, empezamos a irradiar con nuestras cosas de programa hacia toda América Latina, y esas cosas, digamos, empiezan a convertir a Chile como una buena expectativa de poder hacer otras cosas más, y por eso que cuando postulamos a hacer el Jamboree Mundial y vamos a Tailandia, a la conferencia mundial en Tailandia, Chile obtiene prácticamente una mayoría abrumadora sobre Indonesia para desarrollar el Jamboree Mundial en Chile. Entonces son 10 años hermosos, los 10 años entre el año 90 y el 99 son los años en que el movimiento scout ha tenido la mayor membresía de su historia, la mayor cantidad de dirigentes, la mayor cantidad de recursos, digamos. Tantos recursos que yo creo que que tuvimos algunas deficiencias en su administración, porque no teníamos la estructura suficiente, porque éramos una estructura donde muchas personas y muchos trabajaban voluntariamente y lo hacían de muy buena onda, digamos, y toda la cosa. Entonces, por lo tanto, si tú me decís, su experiencia como comisionado general fue enorme por la cantidad de personas que conocí, por la vinculación que tenía el movimiento scout con los gobiernos de ese momento, primero con el presidente Elwin, después con el presidente Frei. El movimiento scout estaba muchas veces en la moneda por muchas razones. No se olviden ninguno de ustedes, amigos, que debajo de la bandera que se extiende el año 90, cuando Elwin es electo presidente, habían más de 600 scouts debajo de la bandera que se extiende en el Estadio Nacional. ¿Qué fue eso? Ese fue el compromiso de un movimiento en el que lo que nos están mirando y yo estuvimos todos, y que obviamente amábamos porque estábamos todos comprometidos con lo que realmente debía ser para un país una verdadera democracia. Entonces, fueron años fantásticos, fantásticos, fantásticos. El año de los Jamboree, el Jamboree de Villarrica, digamos, los Jamboree, algunos más comentados, otros más discutidos, digamos, como el de Parral, o Tierral, como lo decían algunos, el MUT de Valdivia, en medio de los campamentos escolares, con 4.000 críos de toda América Latina, caminando por la calle Picarte de Valdivia hasta donde los dejaba la línea férrea, el tren, caminando hacia la isla Teja, el lugar que teníamos habilitado. ¿Por qué? Porque había un lugar que teníamos habilitado, en ese lugar que nos había facilitado la municipalidad, digamos, y la universidad, donde teníamos los campamentos escolares, y después hacíamos el MUT en el mismo lugar. O sea, eventos grandes, eventos importantes, mucho movimiento, mucha vida scout, mucho hacer cosas. Entonces, me dice, ¿qué le pareció a usted toda esa experiencia? Fue enorme, enorme, y la vivieron cientos de miles de personas. Pero no solamente en la acción, en la década, los 6 años que me correspondió dirigir la asociación, y después los 3 años posteriores, la primera parte del gobierno de Julio Robles, digamos, que fue quien me sucedió a mí y fue electo después como director ejecutivo nacional, en que se produjeron la mayor cantidad de publicaciones para el movimiento scout. Todas las ramas tuvieron todos sus manuales y además todos los manuales de etapas. Y en él tengo el orgullo de decir que no trabajó solo una persona,
2 o un equipo de 3. Trabajaron cientos de personas que eran parte de las comisiones. Muchas personas redactaron y redactaron y trabajaron y las comisiones hacían y volvían e iban y consultaban y probaban el tema y hacían piloto y todas las cuestiones. Es el decenio en que se produjo la mayor cantidad de publicaciones también. Entonces hicimos movimiento. Recuerden que el movimiento en esos 10 años sacó a más de 200.000 niños de extrema pobreza de la Junavez de campamento. Más de 200.000 en esos 10 años. El movimiento Scout, para el día de Santa Teresa de los Andes, montó un campamento que tenía 1000 carpas. Nadie lo podía hacer hasta ese momento. Claro, teníamos todas las carpas que eran de los campamentos escolares donde llevábamos a los críos de Junaer. Y armamos, como lo dijo Televisión Nacional en ese momento, el campamento más grande del país. Tuvimos los eventos y los jamborees más importantes y muchas personas lo hayan pasado bien o hayan sufrido un poco por toda esta manía de los scouts de aprender haciendo, digamos. También construimos personalidades, construimos carácter, construimos voluntad, construimos elementos que son fundamentales para una sociedad que la necesitaba con mucha fuerza a contar del año 90. ¿Qué fue lo que más te costó en esos periodos? ¿O te quedó algo por hacer? Mira, yo creo que el mayor dolor que uno va a llevar en su vida es lo que nos pasó posterior al Jamboree Mundial. ¿Ya? Y va a ser el dolor más grande por el costo que tuvo, porque uno cuando se construye, yo creo que uno se construye siempre hasta la muerte, siempre, y en eso soy un convencido, ¿ya? Uno cuando se construye sabe que las cosas pueden tener avatares positivos o avatares negativos, eso lo sabe. Pero cuando eso afecta a un colectivo y a toda una organización, obviamente eso duele mucho más si tú quieres mucho la organización. Cuando termina el Jamboree Mundial y empezamos a mirar los números del Jamboree Mundial, la caída que había tenido la participación de los Scouts de Inglaterra y los españoles, porque habían tomado detenido al dictador en Inglaterra y todas las cosas, digamos, y las caídas que tuvieron y todas las cosas, nos dejaron una deuda de más de 4 millones de dólares post-Jamboree, al valor del dólar de ese momento. Eso debíamos, más de 4 millones de dólares. Y con eso tuvimos que lidiar mucho tiempo y muchos años. Y yo creo que es lo que más me dolió. Y me dolió porque, fíjate que cuando venía para acá, caminando ahí, que me van a preguntar cosas, qué sé yo, y toda la cuestión. Porque el movimiento Scout chileno hizo, desde la mirada programática, el mejor Jamboree Mundial de los últimos 30 años. No me cabe la menor duda. Invitó a vivir un programa basado en la patrulla Scout. Invitó a vivir un Jamboree Mundial basado en la vivencia Scout. Y eso vinieron a hacer aquí. Eso vivieron. Hicimos un programa fantástico. Y el tema de esta deuda nos inhibió el poderlo proyectar más allá, el avanzar mucho más, en posicionarnos mejor. Entonces cuando lo miramos hacia atrás el Jamboree Mundial y tú le preguntas a algunos dirigentes de edad intermedia ¿cuánto tú recuperaste de esto? Si estuvo en el Jamboree Mundial es posible que haya recuperado algunas cosas, pero como movimiento Scout no fue tanto lo que recuperamos. Por lo tanto, eso es lo que yo creo que si vamos a hablar de dolores, son dolores, pero de aprendizajes también son aprendizajes, digamos. Y efectivamente, si tengo que decir qué suma y qué resta, esa fue una cosa que nos restó, porque podríamos haber usufructado de un muy buen Jamboree Mundial. Ustedes se acordarán que en esos tiempos, el año 98-99, Israel, al igual que hoy día lamentablemente, también estaba en guerra con los países palestinos. En ese Jamboree teníamos en un mismo subcampo
a israelitas y palestinos, a croatas y eslavos, porque también estaban los problemas en Yugoslavia, a checos y eslovacos. Y eran todos hermanos, estaban todos de la mano. Entonces, cuando tú sabes que todo eso que pasa en el mundo se olvida en un circuito cerrado en Picarquín, donde hay 34.000 críos de 164 países y estados del mundo, ¿podéis no querer al movimiento en el que estáis? No, pues lo querís totalmente. Creí en él profundamente. Y obviamente, y también lo dijo el Tapia hace un rato, obviamente que te forja el carácter. Obvio que te forja el carácter. Y te da mucho más elementos de voluntad. Eso fue el Jamboree Mundial, y tú te encontrabas en la fila de alimentación y en el casino en general a nacionalidades de todas partes, que ese mismo día en que estaban inaugurando el Jamboree estaban sus países en conflagraciones de guerra. Daniel, si bien, bueno, es algo que te he hecho las preguntas, ¿qué fue lo que más te costó? Hay algo que a mí, yo trabajaba en Scout de Chile en ese minuto, pero hay algo que me gustaría preguntar, y si tú no quieres responder, no está bien. Yo me imagino que tú la pasaste mal en ese tiempo. Posterior al Jamboree Mundial, yo veía mucha gente que más que buscaba mucho culpable al final. Y yo me imagino que tú la pasaste muy mal. Mucha gente, yo creo que en la institución yo también la pasé mal después del... pero me gustaría saber cómo fue, porque al final, a ver, quién era el representante o quién podía llevar el peso de ese minuto eras tú o Julio. ¿Sí? Hay gente que yo creo que siempre fue muy mal agradecida, pero porque nunca vio lo que se hizo hoy esto en Chile y lamentablemente es por pequeño acto uno puede culpar a todo un trabajo que se hizo gigantesco, pero mi percepción yo creo que en general, no sé, yo creo que tú durante muchos años lo debes haber pasado muy mal, porque al final te sentías también culpable, ¿no? Claro, y mira cómo lo cuenta la historia, y me sentía, pero más que culpable, digamos, en el fuero interno, Rodrigo, el Jamboree Mundial lo dirigió una triada de personas. En ese momento, Gerardo González era el director regional del movimiento Scout Mundial y tenía su domicilio, como todos muchos conocieron, en Lyon. Patrick Lyon era miembro del Comité Mundial, había sido recién electo, y yo era el comisionado general. Los tres éramos quienes dirigíamos el movimiento Scout. Siempre amigos y amigas. Siempre nuestras diferencias estuvieron puestas en los temas económicos. Siempre. Porque siempre yo propugné de que este no era el Jamboree de los elegantes, este no podía ser el Jamboree de los millonarios ni los ricos y aquellos que quieren mostrar algo que no son. Nunca fuimos ricos, nunca tuvimos plata para regalar, nunca deberíamos haber hecho un Jamboree Mundial donde el presupuesto dice que yo tengo que gastar 100 millones y voy a gastar 115 millones. Nunca. Siempre, como hasta ese momento había pasado en el movimiento de Scout, siempre teníamos que gastar de acuerdo a las características que tenía la caja, a los ingresos que íbamos teniendo, a ir controlando la tema con una mano dura del tema. No porque el presupuesto me decía esto y porque había un compromiso del gobierno que me iba a dar la plata, que teníamos que ir a discutir al Congreso, que teníamos que discutir en el Ministerio y en todas partes, y que de repente, porque el tema de la voluntad política no estaba, no teníamos las platas, no llegaban las platas para invertir en Picarquín, no salieron arenas negras, digamos, en Picarquín, por lo tanto no podía, si un kilómetro pavimentado en ese momento costaba 80 millones de pesos, con las arenas negras nos costaba 2 veces y media lo que los 80, o sea, todo ese tipo de cuestiones siempre lo discutí.
siempre dije, seamos prudentes en los temas de gasto y todas las cosas. Y eso no fue un tema que siempre se respetó. Por lo tanto, yo siempre tuve la conciencia tranquila de haber bregado porque ese tema fuera así. Pero cuando termina el Jamboree, yo dejo de ser comisionado en abril del año, al año siguiente del año 99, digamos. Obviamente, Julio me dice, mira, yo creo que sigas con el tema, porque el que conoce este tema por dentro eres tú, y obviamente, digamos, el que mejor va a ser. Y a eso me dediqué. Me dediqué a negociar con cientos de proveedores. Eso hice todos los días durante mucho tiempo. Negociar, negociar, negociar. Y en una de esas negociaciones, Morgan Marinetti, al cual se le habían entregado documentos, protestó los cheques, y yo, como lo contaba Hugo en una grabación anterior, ¿cierto? Fui detenido porque esos cheques habían sido protestados. Y evidentemente, claro, eso te deja un sabor amargo, sí te deja un sabor amargo, digamos, pero son los sabores de la vida también, amigos, ¿sabes? Cuando uno toma responsabilidades, si hay algo que el movimiento Scout forja, cuando te forja el carácter, es asumir las responsabilidades. Eso es condición sine qua non para el que es Scout. Sea un Scout que está como un bien metido en los temas de campamento o no. Es asumir las responsabilidades. Y yo creo que ese era un tema que había que hacer totalmente, había que asumir las responsabilidades. Nosotros no teníamos la capacidad anual en la producción de nuestros recursos de poder pagar la deuda que nos dejó el Jamboree. No teníamos la capacidad. Y teníamos que negociar, teníamos que chutear, teníamos que negociar y teníamos que chutear. Y detrás nuestro además teníamos 47 funcionarios que trabajaban en la asociación, a las cuales había que pagarles sus remuneraciones, a las cuales había que hacer sus imposiciones, que obviamente sufrieron también, digamos. Entonces, por lo tanto, digamos, es un elemento que tiene una mirada negativa, que tiene ingratitudes, pero obvio que tiene ingratitudes, porque era la persona que se quedaba adentro. Gerardo y Patrick ya no estaban en el movimiento, y obviamente después de la asamblea del año 99, recuérdense que el otro candidato que iba en ese momento, que compitió con Julio, fue Juan Palacio, digamos, y era evidente que Juan Palacio era un candidato que había sido levantado por la oficina regional, ¿ya? Y lo digo, digamos, porque esas eran las características que en ese momento tuvo la política institucional, digamos, o que tenía la mirada a la política institucional. ¿No era Pepe Vara? ¿Pepe Vara? También fue Pepe Vara, ¿no? Pepe Vara, el Pablo primero. Y pero después fue, digamos, a la segunda, digamos, fue... A la primera fue... Bueno, el costo fue alto, yo creo que también en lo personal. Yo creo que eso hay que rescatarlo también, porque al final yo creo que somos todos personas, todos somos scouts, todos tenemos nuestros valores en el movimiento. Y para mí que es Scout de Chile y en general la oficina para mí era una gran familia, y sigue siéndolo. Ya, ahora a lo mejor tú, yo, mucho más alejados, pero era una gran familia. ¿Te quedó algo por hacer en ese tiempo? Sí, yo creo que... Como que digas, sí, esto debiera haberlo hecho... Sí, fíjate que eso que contaba recién del Jamboree Mundial, yo tenía en ese momento la conducción institucional con el Consejo Nacional. Obviamente en mis votaciones muchas veces perdí, pero quizás a lo mejor tendría que haber sido mucho más duro en decir no a algunas cosas presupuestarias. Es probable que me haya quedado, digamos, ese sabor amargo de no haber sido más duro, de haber creído mucho en las personas, digamos. Muchas de estas cosas en el movimiento Scout nos pasan por creer mucho en las personas, digamos, y ese también puede ser un tema. Creo que me perdí una parte importante en el segundo momento que yo estuve en el movimiento, después del año 99, del 2000 al 2014, cuando estuve parte de la Dirección de Administración y Finanzas, después en la Fundación, en que podríamos haber cultivado una mejor relación social y política con el gobierno para el movimiento Scout, para que fuera un movimiento Scout que se mantuviera muy activo y vigente en los días de hoy día, digamos.
podríamos haber invertido mucho más tiempo, digamos, en vincularlo más con el tema. Si yo digo que me faltó por construir o por hacer, digamos, me gustaría haber dado mucho más de tiempo en eso, digamos. ¿Ah? Nunca, desde el año 2014 que dejé la Fundación Espacio, nunca, y yo les prometo, amigos y amigas, digamos, que he hecho cientos de capacitaciones en todos los puntos geográficos del país, y también fuera de él. Nunca, jamás dejo de decir, yo fui scout, y fue scout de estas características, y el movimiento scout forjó en mí estos temas, y jamás, nunca de nunca, y porque a ti te marca, digamos, el momento. Entonces, claro, cuando tú te vas y te das cuenta que dejaste cosas por hacer, ¿ya? Obviamente te duele, pero cuando tú miras la retrospectiva y ves todos los amigos que tienes del movimiento scout, es fantástico, fantástico. Mi mejor amigo, digamos, y el padrino de mi hijo mayor, Julio Robles, que es el padrino de mis hijos, digamos, porque el niño era el niño de mis hijos, digamos, el amigo de toda la vida que uno tiene que tener, digamos, y muchos de los que están aquí adentro, digamos, son amigos de toda la vida, digamos, y son los recuerdos de toda la vida, el Abun y el Tapia y todo, porque son con ellos cultivamos una cosa. Entonces ya es construir, sobreconstruir. Pero si yo tengo que deuda me habría gustado dejar más terminada con el movimiento, es una mayor vinculación del movimiento con el mundo social y con el mundo político, de haber tratado de cimentar una mejor elementos de beneficio para el movimiento hoy día, de subvenciones o de plata, digamos, que lo hubiera hecho solidificar el tema. Porque creo que, y no quiero ser soberbio en este tema, los que pasamos por el movimiento scout tenemos algunas características de liderazgo, tenemos algunos elementos que el movimiento te instala como líder natural, digamos, eso no tiene ninguna duda, digamos, y por eso llegamos a la empresa, al mundo social, al mundo político, al mundo legislativo, a todos los mundos. Por lo tanto, digamos, el saber usar esos dones y esas cualidades que el movimiento scout te entrega, esa es la deuda. Y yo nubiló ese tema, que digamos, ese último plazo que nos dimos por los temas que venían del Jamboree Mundial.